Realmente esta presentación la hace Janina Fasano, pero bueno, por las condiciones particulares de esta charla, la voy a hacer yo. Este coloquio forma parte de los coloquios del IB, creo que debe ser el primer coloquio virtual que hacemos. Para las personas que no vienen del ámbito académico, en el IB se hacen coloquios todas las semanas donde se discuten una diversidad muy grande de temas que van desde temas científicos a temas sociales y temas que tienen que ver con problemas de todo tipo. Una cosa importante para decir es, en general, cuando damos estos coloquios, lo que decimos es la opinión de quienes estamos presentando los temas, o sea, no es la opinión de ninguna institución ni estamos representando una opinión oficial de ningún tipo. Bueno, este coloquio es una mirada a los datos y a las estrategias que se han ido implementando con la pandemia del coronavirus. Eh, bueno, yo soy Alberto Baruj, para los que no me conocen, soy docente del IB y además investigador de la CONEA y el CONICET. Y en este trabajo hemos trabajado en un grupo en el cual está Celeste Rato, que es cientista política, Daniela Zacharías, que es estadística, Juan Cabrera, que es biólogo, Juan Martín Serrat, que es analista de políticas públicas, y Leandro Darrol, que es físico, igual que yo, solo que él es físico teórico, yo soy más experimental. Así que es un grupo bastante diverso. Podrán notar que en el grupo no hay epidemiólogos ni gente que venga del área de las ciencias médicas. Eso se puede tomar como una limitación, también se puede tomar como una otra manera de ver los problemas que estamos enfrentando. Primero que nada, me gustaría hablar un poquito de cuál es el contexto de la pandemia en el cual estamos viviendo. No se está viendo, ¿eh? A ver. Tienen que compartir pantalla. Entonces, A ver. toda la presentación no se vio. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ahí ven la pantalla? Ahí debe estar mejor, ¿no? Sí, a ver si tenés que retroceder si querés. Sí, ahí la vemos. Ah, perfecto. Sí. Bueno, esta era la pantalla sobre la que estaba hablando. Es el título de la charla y las personas que componemos el grupo de trabajo. Entonces, ya, a ver, sigue llegando un poco de gente, dejo entrar los últimos. El contexto de la pandemia es un poco este cronograma que vemos acá. El primer caso registrado oficialmente es del 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Si bien es probable que el primer caso real sea anterior, hay bastante discusión sobre eso. Hay un caso del 1 de diciembre de una persona que mostraba todos los síntomas compatibles con el coronavirus. Luego, investigando, se ha visto que también en el mes de noviembre ha habido casos que podrían atribuirse al coronavirus. Lo cierto es que se da como punto de partida esta fecha del 31 de diciembre y apenas una semana más tarde ya China tenía identificado el nuevo virus y secuenciado el ADN de ese virus. Eso es muy importante porque permitió y permite hacer buena parte de los análisis y de los test que son específicos para detectar esta enfermedad. El primer caso fuera de China ocurrió en Tailandia el 13 de enero, y ya el 30 de enero, es decir, un mes más tarde, la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de emergencia.
nosotros tuvimos nuestro primer caso el 3 de marzo, y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud ya declaró la pandemia. Desde ese momento hasta ahora tenemos casi 1,5 millones de casos confirmados, hasta hace un ratito, más de 81.000 personas fallecidas, declaradas, y la enfermedad se ha diseminado a más de 200 países y territorios. Y estos datos estoy seguro que ya están desactualizados porque esto realmente avanza a una velocidad muy importante. Entonces, las preguntas que nos hacemos para esta charla, esencialmente las podemos resumir en esto que está acá. Queríamos ver cómo avanza la pandemia, tratar de comparar lo que ocurre en distintos países y cuál ha sido la respuesta de los países y de los sistemas de salud. También queremos ver si hay algún tipo de respuesta, de relación entre la respuesta y la evolución de la enfermedad. Las herramientas con las que contamos son datos públicos, información pública de los sistemas de salud e información pública sobre las estrategias de respuesta. Es decir, en base a eso es que hemos ido elaborando esta información que vamos a presentar en la charla. Antes que nada, y bueno, como somos físicos y científicos, los que conformamos este grupo, uno de los problemas que tenemos tiene que ver con los datos, ¿sí? Y los datos con los que contamos tienen un montón de limitaciones. Digamos, la primera y principal es que cada país le informa a la Organización Mundial de la Salud sus datos, ¿sí? Y los criterios que se usan para informar estos datos cambian de país a país. Es decir, hay criterios distintos sobre qué es un caso confirmado, e incluso hay criterios distintos sobre cuáles son las muertes causadas por la enfermedad, que es la COVID-19, ¿sí? Y estos criterios no son uniformes. Ahora vamos a ver un poquito en detalle eso. Una cosa de la cual podemos estar completamente seguros es que en todos los países hay más casos reales que casos confirmados. Y también vamos a hablar un poco de este tema. Desde el punto de vista, y ahora sí, esto lo tomo como una cuestión personal, desde el punto de vista de un físico experimental, estamos algo así como midiendo con un equipo mal calibrado. Es decir, no sabemos bien si los números que estamos viendo son ciertos o no, y lo peor del caso es que ni siquiera hay un patrón de calibración. Es decir, no podemos ponernos de acuerdo para decir, bueno, vamos a medir todos de la misma manera este problema. Entonces, la primera pregunta que viene es esta, ¿no? Si la imagen que tenemos, que son todos estos datos públicos, es representativa de lo que está pasando. Entonces, lo primero que me gustaría discutir un poquito es qué es un caso confirmado. Y eso depende de cada país, ¿sí? Y es más, además depende de en qué momento de la epidemia estemos mirando los datos de cada país. Acá les puse un lindo ejemplo que es el de Suiza, ¿sí? Que es, al principio de cuando digamos, empezó a tener casos, confirmaba los casos cuando tenía 2 test positivos sobre un caso sospechoso. Es decir, cuando llegaba una persona con los síntomas, le hacían un test, si daba positivo, hacían un segundo test, y eso, si daba positivo, era lo que se informaba como un caso confirmado. Ahora, a partir del 6 de marzo, Suiza cambia su política en cuanto a lo que considera un caso confirmado, y decide enfocar toda su política sanitaria en lo que llama la población vulnerable, es decir, personas mayores de edad o personas que tienen enfermedades que podrían tener complicaciones debido al coronavirus. Es decir, dejan de testear lo que llamaríamos casos leves. Y eso, si uno ve, este gráfico está sacado de la Wikipedia, es una partecita de la evolución de la enfermedad en Suiza. Uno ve que al principio tiene, los casos confirmados van creciendo con una cierta pendiente, y a partir del 6 de marzo esa pendiente cambia, ¿sí? Eso no es porque haya un cambio en la dinámica de la enfermedad, sino simplemente porque hubo un cambio
en la manera en la que se confirman los casos, en la manera en la que se mide, ¿sí? Y esto para un país como Suiza, ¿no? En Argentina también tuvimos cambios de criterio. Al inicio, para los primeros casos, lo que se tomaba como un caso confirmado era aquel que cumplía con varias condiciones. Era un caso que no podía ser explicado por otra enfermedad y que tenía un historial compatible con una posibilidad de contagio, tras lo cual se lo mandaba a testear y cuando el test daba positivo se convertía en un caso confirmado, ¿sí? Es decir, tenía que cumplir toda una serie de condiciones, incluso previas al testeo. Desde el 30 de marzo cambian los criterios de casos que van a testeo y esencialmente se ponen estas reglas que ven acá. Uno es que tenga 2 síntomas compatibles con la enfermedad, que esencialmente es fiebre más algún otro síntoma, como puede ser dolor en la garganta, dificultades para respirar, y además que haya tenido contacto o bien con un caso confirmado o con alguien del exterior que provenga de una zona afectada por la pandemia, o bien que esté en un lugar donde la enfermedad se considera que está en circulación en la sociedad. Después, también se testean los casos que aparecen en los hospitales con síntomas de neumonía aguda y los casos de personal médico que muestran algunos de los síntomas de la enfermedad. Es decir, podríamos decir que nuestro país ha ido en la dirección contraria a la de Suiza, es decir, ha relajado las condiciones para acceder al testeo, es decir, ahora se testean más casos de los que se testeaban en un inicio. Entonces, ya vemos ahí que lo que llamamos casos confirmados podría haber problemas, ¿no? Entonces, y esto uno lo ve bastante, por ejemplo, en las redes, hay una idea de decir, bueno, podríamos mirar los fallecimientos, ¿sí? En principio parecen datos más fiables, uno diría, bueno, las muertes seguramente se cuentan bien. Bueno, la verdad es que tampoco se cuentan tan bien las muertes, y acá les cuento al menos 4 situaciones que uno puede ver. Digamos, la primera es las muertes que ocurren sobre casos confirmados. Y eso es lo que la mayoría de los países están informando, ¿sí? Es decir, sobre todo cuando el número de fallecidos empieza a ser muy alto, los países dejan de hacer autopsias, con lo cual, si una persona fallece por esta enfermedad y el sistema de salud no lo tenía registrado, probablemente no entre a la estadística de fallecidos por la enfermedad. Por otro lado tenemos los países que, como política, excluyen las muertes que tienen que ver con complicaciones de enfermedades preexistentes. Un ejemplo de eso es Alemania. Alemania no es que está escondiendo casos, ha hecho de esta política una cuestión totalmente transparente. Lo que consideran es que si una persona, por ejemplo, venía con una neumonía grave y debido a que contrae el coronavirus termina falleciendo, se le adjudica el fallecimiento a la neumonía grave que ya tenía, ¿sí? Eso puede ser un poco más complicado cuando la persona, por ejemplo, tenía diabetes y contrae coronavirus. Sabemos que es una comorbilidad la diabetes, es decir, adjudicarle la muerte a la diabetes puede ser un poco extremo, ¿sí? Un tema ahí que es importante es Alemania tiene, en comparación con otros países similares, un número muy bajo de muertes reportadas. Y este podría ser uno de los motivos. Después hay un caso que es importante, que es cuando quedan muertes sin registrar directamente. Esto es cuando los sistemas de salud se ven absolutamente superados, como está pasando en este momento en Ecuador o incluso en España, ha pasado en Italia, donde la gente directamente, por más que estaba confirmado con la enfermedad, fallece en condiciones en las cuales el sistema de salud o el sistema social no puede llevarlo a un registro, y esto está pasando y ha pasado. Y finalmente tenemos el caso de algunos países que realmente
digamos, están dando reportes que son muy sospechosos, ¿no? El caso de México, por ejemplo, los números que México está brindando, a mi entender, carecen de credibilidad. Es un país que no ha cerrado sus fronteras con Estados Unidos, tiene libre movimiento de gente, está al lado del país que probablemente en este momento tiene la situación más compleja, y cuando uno ve los números son muy parecidos a, por ejemplo, a los de Argentina, que tiene una cuarentena desde hace varias semanas, y varias medidas de restricción ya tomadas, ¿no? Otro ejemplo podría ser el caso de Chile. Chile, por ejemplo, se compara muy bien con Dinamarca, tienen prácticamente la misma cantidad de habitantes, la misma cantidad de casos declarados, pero Chile tiene una fracción de las muertes que declara Dinamarca. Es decir, si te enfermas de coronavirus, parece que es más conveniente ir a atenderte a Chile que a Dinamarca, ¿sí? En fin, cada uno que saque sus conclusiones. Bien, entonces, claramente llegamos a esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y la respuesta es, y bueno, vamos a trabajar con la información que tenemos disponible, y en todo momento vamos a tener presente cuáles son las limitaciones, ¿sí? Y podríamos pensar en esto que les voy a mencionar para, bueno, darnos un poco de ánimo, ¿sí? A ver qué les parece. Esto que represento acá sería el conjunto, por ejemplo, de los habitantes, que podrían ser los habitantes de un país o de una zona, ¿sí? En fin, los que están expuestos, por ejemplo, a la enfermedad en un determinado territorio. Dentro de ese conjunto, ¿sí? Vamos a tener un conjunto de personas que están contagiadas, ¿sí? Entonces, digamos, acá tendríamos la gente que está sana, ya sea porque no tuvo la enfermedad o porque y ya no muestra problemas, la ha superado, y tenemos el conjunto de las personas contagiadas. De esas personas contagiadas sabemos que una parte no tiene síntomas, ¿sí? Eso está bien documentado, entonces esa parte de la gente probablemente sea muy difícil de detectar. Después tenemos esta otra parte que correspondería a las personas que muestran algún tipo de síntoma. Eso lo podríamos a su vez dividir en dos partes. La gente que muestra síntomas leves, ¿sí? Es decir, síntomas parecidos a los de una gripe, pero que no tienen complicaciones respiratorias, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que eso más o menos es el 80% de la gente que muestra síntomas, y luego estaría la gente que ya tiene síntomas más complicados, que son los casos que necesitan internación. Bueno, esta parte de toda esta torta es la que termina yendo seguramente al hospital. O sea, esta gente que empieza a tener problemas respiratorios, aunque no sean extremadamente graves, es probablemente la parte que todos los sistemas de salud están captando, ¿sí? Es lo que vamos a asociar a los casos confirmados, ¿sí? Estos que muestran síntomas leves, bueno, es posible que algunos vayan al hospital, algunos que no. Es muy probable que, sobre todo al inicio de la epidemia en cada país, estos casos se consignen, ¿sí? Sobre todo cuando uno está en la etapa de contención de la enfermedad, pero luego, cuando la enfermedad avanza, estos casos dejen de consignarse, como pasó, hemos visto en el caso de Suiza. Entonces, con este razonamiento podríamos decir, bueno, si la probabilidad de que una persona esté en ese sector de esa pizza, que son los que van a ir al hospital, en principio es al azar, aunque sabemos que va a depender de la edad, y eso a su vez depende de la pirámide poblacional del país, o de la incidencia de enfermedades preexistentes, o de ciertos factores sociales, en principio podemos decir que la gente que está en esa situación es algo así como un muestreo de los casos totales. Claro, no sabemos el muestreo de qué cantidad de casos totales estamos hablando. Bueno, hay un par de ejemplos que son los únicos que hemos encontrado que tienen que ver con situaciones de testeo completo. Uno es en Lombardía, en la ciudad de Bo Euganeo, que tiene 3.000 habitantes,
donde cuando ocurrió la primera muerte, el pueblo se cerró y esencialmente se testeó a toda la gente. Lo que se descubrió es que el 3% del pueblo en ese momento ya estaba infectado. Y de ese 3%, la mitad no mostraba síntomas. Es decir, el 50% de los infectados no estaban mostrando síntomas. El otro caso es el de un barco, el Diamond Princess, que ya atracó en las costas de Japón con casos declarados de coronavirus, en una situación bastante compleja. En el barco a bordo había 3.700 personas, o sea, fíjense que es más o menos lo que había en este pueblo de Lombardía, ¿sí? Y se hicieron los test a todos los pasajeros, si bien se hicieron en algunas etapas, al momento de hacer el test ya había un 20% infectado. Esto es porque la enfermedad ya había avanzado bastante más, ya había varios muertos cuando este barco llegó a Japón. Pero nuevamente, de ese 20% que estaba infectado, se encontró que el 47% no tenía síntomas. Es decir, de estas dos experiencias, podríamos pensar que más o menos en una población, cuando estamos viendo a toda la gente que tiene síntomas, tendríamos más o menos una cantidad igual de gente sin síntomas circulando a nivel social. ¿Está? Entonces, con lo que vamos a trabajar es con este supuesto, que los casos confirmados son una fracción del total de casos que hay, total que no conocemos, pero que esa fracción no varía mucho cuando el número de contagios es relativamente grande. ¿Sí? Ese es entonces nuestro supuesto y, como les decía, y esto lo estamos aprendiendo, tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con las ciencias sociales. Uno trabaja constantemente con este tipo de situaciones que no conoce del todo. Bueno, lo que hemos visto ya pasando al desarrollo de la enfermedad, en prácticamente todos los países lo que se ve es una etapa inicial con un crecimiento exponencial de los casos totales. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo de Canadá. Lo que vemos acá es el número de casos totales, es decir, se van sumando los casos que van ocurriendo día a día. Acá está la fecha en el eje X, ¿sí? Y si hacemos una gráfica de esos casos totales en función del tiempo, lo que vemos es un comportamiento de tipo exponencial. Para comprobarlo, podemos tomar, en la escala I, tomamos el logaritmo en base 10, por ejemplo, y vemos que tras una parte que podríamos llamar un transitorio inicial, donde hay poquitos casos, el comportamiento rápidamente se ve como lineal en este tipo de gráficos. Eso nos confirma que hay un comportamiento exponencial. En particular, la pendiente de esta recta nos indica el tiempo que lleva a multiplicar la cantidad total de casos por 10. Ese parámetro es el que usamos junto con las personas del grupo en el que estamos trabajando para escribir un artículo que salió publicado en página 12 el 21 de marzo de este año, donde analizamos el tiempo que llevaba a multiplicar 10, el número de casos en distintos países, y hacíamos algún tipo de análisis con respecto a la manera en la que se había empezado a atacar la enfermedad en esos países. Ahora, desde ese momento a esta parte pasaron 2 semanas y media. 2 semanas y media en la situación en la que estamos es un montón de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un día antes de que este artículo saliera a publicar, Argentina empezó la cuarentena, y en la mayoría de los países hubo una evolución muy importante de la pandemia, con lo cual lo que preferimos para esta charla es analizar esta evolución posterior, ¿sí? Sin perder de vista la respuesta que ensayó cada país. ¿Y a qué nos referimos con la respuesta? Bueno, la respuesta, para empezar, me gustaría distinguir entre dos cosas bien distintas. Una son las estrategias, ¿sí? Lo que serían las políticas públicas, y otra son las herramientas. Y esta distinción me parece importante hacerla porque uno ve, sobre todo en los medios de comunicación, una enorme confusión entre las dos cosas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con estrategias o políticas públicas? Bueno, esencialmente vemos 3 grandes grupos de estrategias. La primera es prácticamente no hacer nada o hacer muy poco, ¿sí? Dejar que la enfermedad siga su curso. La segunda es tomar medidas progresivas, ¿sí? Progresivamente y a medida que se van cumpliendo ciertas etapas, aplicar medidas de distanciamiento entre personas,
suspensión de actividades, cancelación de actividades, cancelación de viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que a esta altura prácticamente las personas que estamos viendo esto sabemos a qué nos referimos. Ese es, les comento, el tipo de respuesta que recomendó la Organización Mundial de la Salud para esta enfermedad. Y el tercer tipo de respuesta es la cuarentena, ¿sí? Que ya vamos a hablar de eso, si bien creo que todos también sabemos de qué estamos hablando. Con herramientas nos referimos a qué es lo que nosotros tenemos para combatir la enfermedad o para tener un diagnóstico de cómo venimos en ese combate, ¿sí? Ahí tenemos los test, estos que son bien específicos, como pueden ser PCR, los test serológicos, que podremos llamar test personalizados. Después están los test masivos, ¿sí? Que tienen, en general se llaman kits de testeo rápido. Hace poquito se empezó a hablar de ciertas pruebas ad hoc, no sé si escucharon hablar de la prueba del vinagre o cosas por el estilo, después podemos charlar sobre eso, que serían test de baja capacidad de detección, en algunos casos no llegan al 30% de resultados confiables. Después hay herramientas que tienen que ver con el análisis de los contactos, es decir, cuando uno encuentra una persona contagiada, tratar de seguir o hacer una traza de cuáles fueron las personas que contactó durante el periodo en el cual pudo contagiar. Hay análisis que tienen que ver también con esto, del tipo de Big Data, que podríamos llamar Big Data no intrusivo, es decir, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto en lugares donde no había en principio muchos casos declarados, que había un aumento muy grande en las búsquedas de Google de pérdida del olfato, ¿sí? Y eso permitió, y es lo que lleva, por ejemplo, a esta prueba del vinagre, permitió encontrar una correlación entre la pérdida del olfato y un estadio temprano de la enfermedad, y eso a su vez permitió identificar zonas donde todavía no estaba declarada la enfermedad abiertamente como una zona donde potencialmente se iba a producir un aumento grande en el número de casos. Después hay otras herramientas que son más intrusivas, se han aplicado en Asia, aplicaciones de seguimiento, algunas muy intrusivas, Big Data, pero ya aplicada al conocimiento de qué es lo que hace cada persona y su red de contactos, e incluso videovigilancia en las calles, ¿no? A nivel social, identificación de una persona y ver qué personas estuvieron cerca para aislar a todo un grupo de gente. Después hay otras herramientas que tienen que ver con la protección física, ¿no? O sea, poner algún tipo de barrera para que el virus no entre al organismo. Ahí están las famosas máscaras faciales que en los últimos días en Argentina hemos estado discutiendo mucho, el uso de guantes, antiparras, en fin, distintas barreras. Y hay, por supuesto, herramientas que tienen que ver con preparar el sistema de salud, ¿no? Aumentar el número de camas disponibles, la cantidad de respiradores, de barbijos con filtros, de personal. Esto parece una tontería, pero les doy un dato, por ejemplo. En Argentina tenemos 40 médicos cada 1000 habitantes, pero solamente hay 4 enfermeras o enfermeros cada 1000 habitantes, ¿sí? Es algo increíble, pero imagínense que ante una situación como la que podríamos llegar a tener, tendríamos una enorme cantidad de médicos y una muy baja cantidad de enfermeros. Entonces vamos a analizar ahora algunos de estos tipos de respuesta de los que estuvimos hablando. Entonces vamos al caso 1, que es esta respuesta de hacer nada o casi nada, ¿sí? Esas respuestas en general vienen acompañadas de este tipo de frases. Por ejemplo, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es una frase que le escuchamos a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, en fin. Digamos, ha caracterizado, se ve que la frase les gustó mucho, ha caracterizado a varios de los países que han decidido no hacer nada, por lo menos en una etapa inicial, ¿no? Hay que proteger la economía, es otra frase que se ve asociada a este tipo de estrategia. Y una que se hizo muy famosa en el Reino Unido fue que, bueno, cuando aumente el número de contagiados, aumentará también el número de gente que se recupera, habrá gente que morirá y finalmente se alcanzará una inmunidad de rebaño.
¿sí? Creo que todos tenemos presentes los momentos en los que escuchamos estas frases, ¿no? Las características comunes de este tipo de respuesta la primera es que continúan con la fase exponencial que se ve al principio de la enfermedad y prácticamente con el mismo factor de multiplicación que se ve inicialmente. La segunda es que a medida que se saturan las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, se ve un salto importante en la tasa de mortalidad, que pasa de un 0,5% a un 5% de manera bastante rápida, y eso tiene que ver con que los sistemas de salud pierden la capacidad de respuesta de cuidados intensivos, que es lo que le termina salvando la vida a un porcentaje de la gente que va, por ejemplo, a respiradores y ese tipo de cosas. Se ve a nivel social una pérdida de confianza en la dirigencia política cuando se aplican este tipo de respuestas. Eso lo estamos viendo en varios de los países que han decidido tomar este tipo de políticas. Y a pesar de que se comienza con una idea de que hay que proteger la economía, en todos los casos donde estas políticas se aplicaron, se terminan con pronósticos de una fuerte recesión económica. Es decir, tampoco parece que estas políticas sean muy efectivas en frenar los problemas económicos asociados a la pandemia. Algunos ejemplos que tenemos son Estados Unidos, Brasil y México. En el caso de Estados Unidos, que podríamos tomarlo prácticamente como un caso paradigmático en esta situación, probablemente sea en este momento el país más afectado por la enfermedad. El primer caso se dio a mediados de enero, poco después de que se declarara la epidemia en China. En efecto, fue una persona que venía de China la que trajo el virus a Estados Unidos, y durante unos 2 meses el número de casos aumentó muy, muy poco. Durante esos 2 meses, el gobierno federal de Estados Unidos, y en particular el presidente, esencialmente se dedicó a decir que no iba a haber consecuencias para el sistema de salud, que la enfermedad iba a desaparecer, y que no tenía miedo de que hubiese una expansión rápida de la enfermedad dentro del territorio norteamericano, ¿sí? En las últimas semanas hemos visto que el número de casos comenzó a crecer de manera importante. Los gobiernos estaduales empezaron a responder con distintas respuestas, no necesariamente coordinadas. El gobierno federal se encontró con que algunas agencias federales de respuesta, que por ejemplo se habían creado como respuesta a una posible epidemia de ébola, habían sido o bien desfinanciadas o bien directamente suspendidas. En el sistema de salud se encontraron con una relativamente baja capacidad de respiradores, sobre todo en lugares densamente poblados, como pueden ser Nueva York o la ciudad de Los Ángeles. En fin, aún hoy existen cortocircuitos importantes entre los gobernadores de los estados con el gobierno federal y entre los gobiernos de los estados entre sí. Tengan en cuenta que aún hay estados que no han declarado medidas paliativas para esta enfermedad. Hay mucha circulación de gente, el gobierno federal prácticamente no interrumpió el transporte dentro del país, si bien bajó mucho la cantidad de gente que está viajando dentro del país, todavía es posible hacerlo, con lo cual la situación es realmente preocupante. Al día de hoy Estados Unidos tiene 390.000 casos y más de 12.000 fallecidos, y está multiplicando por 10 el número de casos cada 9 días. Como vemos, la curva es prácticamente exponencial, es decir, dentro de una semana y media podemos esperar un número alrededor de los 3 millones de casos en Estados Unidos, si no se hace nada. Luego tenemos países que lo que han hecho es tomar medidas siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, en distintas etapas se van tomando medidas que son, podríamos llamar, cada vez más restrictivas. La primera es recomendaciones de distanciamiento social, después poner límite a ciertas actividades públicas, por ejemplo, no más de 500 personas en un determinado lugar, la suspensión de eventos, luego límites al transporte de pasajeros,
la recomendación de teletrabajo, la suspensión de clases, y así avanzando hasta, por ejemplo, el cierre de fábricas y la suspensión de actividades económicas importantes. En general, los países que han aplicado este tipo de respuesta muestran un crecimiento exponencial, pero con un tiempo de multiplicación muy alto y creciente a medida que se van tomando estas medidas. Efectivamente, estas medidas parecen moderar el crecimiento de los casos, si bien ese crecimiento, insisto, sigue siendo exponencial. Las tasas de mortalidad que se observan van entre el 0,5% y el 2%, y eso tiene que ver con esto, digamos, como tarde o temprano el crecimiento exponencial te lleva a un número relativamente alto de casos, eso hace que haya un riesgo en la saturación de las unidades de cuidados intensivos de los sistemas de salud, ¿sí? Y les voy a mostrar 3 ejemplos de este tipo de respuesta, el de Canadá, el de Japón y el de Suecia. Veamos Canadá. ¿Sí? Canadá muestra un crecimiento, como les decía, exponencial. El número de casos actual es de 16.600, tiene 600 fallecidos. Ahora, no es el caso de un país que haya dejado librado al azar el desarrollo de la enfermedad. El primer ministro se asesora con expertos y en particular muchos que vienen del ambiente científico, y ha ido tomando medidas restrictivas en función de lo que esos expertos van recomendando, ¿sí? Además, el sistema de salud está bien preparado. Ellos tuvieron una alta incidencia de la epidemia de SARS en el 2002 y han hecho un acopio de respiradores importante, con lo cual tienen un sistema de salud en capacidad de dar una buena respuesta, ¿sí? Así todo, al día de hoy, está multiplicando por 10 el número de casos cada 10.3 días, ¿sí? Es decir, es muy probable que veamos en algún momento un aumento en estas medidas restrictivas en el caso de Canadá. En el caso de Suecia, fíjense que Suecia llegó a los 7.200 casos, también hay un crecimiento, es bastante lento, el crecimiento se modela bien con una exponencial, ¿sí? También se trata de un gobierno que a la vista del público e incluso de gente dentro de la misma Suecia, consideran que ha tomado pocas medidas, da indicaciones sobre el distanciamiento y ha puesto límite a ciertos eventos públicos, pero por ejemplo siguen abiertos los restaurantes, sigue habiendo actividad de servicio de transporte, ¿sí? Suecia tiene a favor un sistema de salud muy extendido, que prácticamente cubre a la totalidad de los habitantes y además de muy buena calidad, ¿sí? Ahora, una de las cosas que está empezando a llamar la atención es que en Suecia tienen 480 personas fallecidas, y en comparación, Noruega y Dinamarca tienen un número bastante inferior de fallecidos. Y ellos ya está empezando a hacer ruido en la misma Suecia, y ha puesto en cuestión la efectividad de este tipo de enfoque hacia la enfermedad. Ahora, nuevamente, no es el caso en el cual se haya dejado todo librado al azar. Estamos hablando de un país que tiene políticas públicas muy fuertes y muy serias, y probablemente lo que estén haciendo es una gestión de la enfermedad. Creo que más adelante en la charla vamos a hablar un poquito sobre eso. Otro caso interesante es el de Japón, que aplica medidas progresivas. Japón tiene un crecimiento extremadamente lento de la enfermedad. Se ve una exponencial, pero los casos se multiplican por 10 cada 30 días, ¿sí? Es decir, es un país donde realmente viene creciendo muy, muy lentamente la enfermedad. También el gobierno da indicaciones y tiene a favor una población muy obediente, donde efectivamente cuando el gobierno indica que haya distanciamiento, la gente se distancia. Entonces, eso ayuda mucho a que las políticas del gobierno se implementen bien. También tiene un sistema de salud universal, cubre más o menos desde el emperador hasta el último japonés, con lo cual todo el mundo tiene acceso al sistema de salud de manera prácticamente irrestricta. Tiene 3.900 casos al día de hoy y 92 fallecidos, pero hoy Japón declaró la emergencia sanitaria. Y uno se puede preguntar por qué, si viene muy lentamente y haciendo una buena gestión. Bueno, Japón es el país del mundo que tiene la pirámide poblacional más envejecida. Entonces, probablemente las autoridades sanitarias estén empezando a preocuparse por la posibilidad de que mucha gente se vea afectada por el coronavirus
en una edad de estas que se consideran de riesgo. El tercer caso de respuesta es el que podemos llamar el caso de cuarentena, ¿sí? El caso de cuarentena, en general, lo hemos visto aplicado cuando las medidas progresivas han saturado la capacidad de las unidades de cuidados intensivos del sistema de salud. En esos casos la mortandad se dispara y los países generalmente se ven forzados a adoptar estas medidas, ¿sí? Los efectos de las medidas de cuarentena, como características, se perciben entre 5 y 12 días después, y esto tiene que ver con el tiempo de incubación de la enfermedad, o sea, el tiempo en el cual en muchos casos permanecen asintomáticos, y se ve que se pasa de un crecimiento exponencial a un crecimiento de tipo lineal, ¿sí? Es decir, como un estado estacionario en el crecimiento en el número de casos. Estas medidas, por supuesto, tienen un fuerte impacto económico, y eso los gobiernos en general tienen que tomarlo en cuenta en el momento de declararlo, ¿no? Ejemplos de países que han tomado estas medidas, bueno, China, Italia, España. El caso de China es quizás uno de los ejemplos que se pueden tomar. Tuvo su primera etapa de crecimiento exponencial. Recuerden que en China es donde se declara esta epidemia por primera vez. Y China, cuando se da cuenta que esto es una epidemia que se puede ir de las manos y que ya empieza a aumentar mucho el número de casos, aplica medidas de cuarentena estrictas. Aísla ciudades, zonas enteras, no permite salir a la gente de las casas más de una cierta cantidad de veces por semana y para hacer actividades muy específicas, refuerza de manera impresionante su sistema de salud local. Todos escuchamos hablar de cómo se construyeron hospitales en pocos días, ¿sí? Y fíjense que de una manera relativamente rápida logra llegar a una situación donde el número de casos totales se estabiliza. Actualmente está estabilizado en 81.700 casos y han fallecido, debido a la pandemia, 3.300 personas en China. Y el día de ayer fue el primer día en el cual no se registraron personas fallecidas desde el mes de enero, ¿sí? Así que podríamos decir que en China la cuarentena fue una estrategia que se aplicó de manera exitosa. En el caso de España, por ejemplo, es uno de los más dramáticos y que posiblemente nos toque más de cerca. Lo que pasó fue, se fueron aplicando medidas progresivas, pero de manera muy laxa, ¿sí? O sea, por ejemplo, se iban a poner restricciones para el transporte, pero las medidas se filtraban a la gente antes, entonces todo el mundo salía corriendo a su pueblo de origen. Eso hizo que la enfermedad se desparramara por la geografía de España de una manera bastante rápida. Después España decidió ensayar una estrategia basada en el uso de test rápidos. Compró una cantidad muy grande, millones de estos test, que finalmente encontró que tenían una tasa de fallos tan grande que no se justificaba su uso, ¿sí? Entonces, finalmente decidió no aplicar esa estrategia. La cuestión es que en el medio de estas idas y vueltas se encontró con su sistema de salud saturado y para ese entonces ya la enfermedad podemos considerar que se había disparado, ¿sí? En algún momento decide aplicar medidas de cuarentena, hace aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Todavía reporta 5.000 casos por día, del orden de 700 muertes a diario, si bien ya se ve, fíjense que es un gráfico donde está puesto en escala logarítmica el número de casos, ya se ve que la evolución del número de casos ha salido de la parte exponencial, que corresponde en este gráfico a la parte recta, es decir, las medidas de cuarentena se nota que han dado resultados, y de hecho ya se está hablando en España de extenderlas hasta el 20 de mayo. ¿Sí? Ahora, tenemos un país con un número muy grande de contagiados y 13.300 fallecidos, lo cual, como les decía, es una situación que es una tragedia. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina se da una situación un poco particular. Se aplicaron medidas restrictivas de manera rápida
y la cuarentena se declaró en una parte temprana de la evolución de la enfermedad. Esta es la cronología de la enfermedad en nuestro país. El primer caso es una persona que llega de Italia y el 3 de marzo se le diagnostica la enfermedad. El 7 de marzo fallece la primera persona por coronavirus en el país. El 12 de marzo se suspenden los eventos culturales y deportivos y se impone una cuarentena obligatoria para todos los viajeros que proceden de zonas afectadas del mundo. El 15, 3 días más tarde, se lleva a la suspensión de clases, al cierre de fronteras y se licencia a las personas mayores de 60 años y a los padres y madres de niños en edad escolar. 2 días más tarde, el 17, se suspenden los vuelos desde zonas afectadas, se declara la posibilidad de hacer teletrabajo en el sector público y se recomienda al sector privado imitar esta medida. Y 3 días más tarde se declara la cuarentena obligatoria para todas las personas, ¿sí? Cuando se declara la cuarentena obligatoria el 20 de marzo, en el país había 128 casos confirmados y 3 personas fallecidas. Es decir, no había todavía decenas de miles de casos ni cientos o miles de fallecidos como ocurrió en otros lugares del mundo. Entonces, eso podemos ver acá, digamos, cuál es la evolución de los casos en nuestro país. Esto está en escala lineal. Desde el 3 de marzo, el número de casos totales fue aumentando, y acá vemos cuándo se van dictando los distintos tipos de medidas. Acá tenemos la suspensión de eventos, el 12 de marzo, el 15, la suspensión de clases, el cierre de frontera y las licencias para personas mayores, y el 20 de marzo, la cuarentena, ¿sí? Esta curva azul es la que resulta de aproximar los datos hasta este punto, hasta el 26 de marzo, con una curva exponencial, como la que venían trayendo los casos hasta ese momento, ¿sí? Esa es la curva azul. Los puntitos negros son los casos confirmados reales reportados por el Ministerio de Salud. Hasta el día 5 de abril, es decir, anteayer, teníamos 1.554 casos, ¿sí? Cuando, de haber seguido con la tendencia exponencial con la que veníamos, hubiésemos tenido el orden de 4.160 casos, es decir, unos 2.600 casos de diferencia, ¿sí? Esto, fíjense que se aparta más o menos el 26 de marzo del crecimiento exponencial, y esta etapa actual que tenemos en el país se modela muy bien con una recta, ¿sí? Esencialmente es una recta que tiene un R de 0,998. Podríamos decir que hemos entrado en una etapa de crecimiento estacionario. Fíjense que el 26 de abril, si contamos, estamos unos 6 días antes de la cuarentena. Es posible que alguna de las personas que estaban en cuarentena, que hubieran desarrollado la enfermedad de manera rápida, ya evitaron el contagio, pero también vemos el efecto de estas medidas anteriores probablemente, y por eso estos casos empiezan a apartarse relativamente rápido de la curva exponencial. Este es el mismo gráfico, solo que acá tomamos una escala logarítmica. Acá se ve bastante bien cómo veníamos con una progresión que en esta escala logarítmica era lineal, en el número de casos, y cómo nos hemos ido apartando ya de esa progresión lineal en los últimos días. Es decir, esto nos muestra que hay evidencia de que en el país estas políticas han dado resultado. Hay, por supuesto, somos Argentina, entonces no puede faltar la discusión. Hay toda una discusión sobre si estamos haciendo o no la cantidad necesaria de test, ¿sí? Y les muestro este gráfico que elaboramos con datos que recopila Jorge Aliaga, a partir de lo que informa el Ministerio de Salud. Esta curva azul es el número de test que se van haciendo día por día, ¿sí? Acá están las fechas. Y estos puntitos bordó son los casos confirmados que esos test van detectando día por día. Fíjense que inicialmente se hacía un número relativamente bajo de test, solamente se hacían en el Malbrán, en ese momento los test, y el 26 de marzo
se empieza a hacer test a escala más federal, se habilitan laboratorios en varios puntos del país, aumenta la cantidad de test, pero sin embargo no hay un aumento significativo en la cantidad de casos confirmados, ¿sí? Entonces, lo que vemos es este aumento en el número de test es importante y es necesario, porque en la medida que la enfermedad empieza a circular en el territorio, es importante que los test se hagan a nivel local, pero hasta ahora no vemos un fuerte cambio de tendencia que hubiera sido lo esperable si hubiéramos estado haciendo pocos test en alguna etapa, ¿sí? Una cosa importante para remarcar es que la estrategia de análisis, o sea, los casos que se llevan a testeo, es exactamente la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, las características de la evolución de la pandemia en nuestro país es que desde el 26 de marzo vemos que el crecimiento en el número de casos totales es lineal. Este comportamiento está bien acompañado por la cantidad de personas que están internadas en unidades de cuidados intensivos y por el número de fallecidos, ¿sí? O sea, no vemos una incompatibilidad entre el número de casos confirmados y la cantidad de muertes e internaciones. Y vemos también, obviamente, que la cuarentena ha provocado un muy fuerte impacto económico. Todos conocemos casos de gente que ha visto sus ingresos prácticamente reducidos a cero. Si bien el gobierno ha tomado medidas paliativas, todos sabemos que digamos, muchas de esas medidas pueden no ser suficientes, ¿no? Y eso nos lleva a considerar cuáles son las debilidades de nuestro país en esta situación. Uno tiene que ver con el estado del sistema de salud y las particularidades del sistema de salud. Nuestro sistema de salud está fragmentado esencialmente en tres partes. Hay una parte que es el sistema de salud nacional, otra parte que depende de los estados provinciales y después una que depende del sector privado. Eso no necesariamente funciona de manera bien coordinada, ¿sí? Ni unificada. Y eso, por supuesto, es una debilidad en esta situación. Después venimos de años donde los sistemas de salud y también el sistema de ciencia y técnica, que es importante para el ataque de esta pandemia, han sufrido fuerte desfinanciamiento. Eso se ve en varias etapas de lo que tendría que ver con el tratamiento en los sistemas de salud. Y cuando hablo de años de financiamiento, quizás tendría que decir varias décadas de financiamiento. Ha habido políticas muy nocivas en este sentido. Y en este momento, obviamente, lo que se puede hacer por reforzar el sistema de salud es importante. Y lo otro que estamos observando es lo que podríamos llamar un límite social a la cuarentena, ¿sí? Comenzamos a ver reclamos, por ejemplo, de empresarios, sindicatos, monotributistas, personas que han visto sus ingresos muy disminuidos. Además, vemos en los medios de comunicación, creo que hemos escuchado en los medios en estos últimos días ese tipo de preguntas: ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando se te acabe la cuarentena? ¿O a dónde te atrapó la cuarentena? Es decir, se hace énfasis muchas veces en los aspectos negativos de la cuarentena, pero quizás no se hace ver tanto esto de que probablemente la cuarentena ya haya evitado cientos de muertes en el país. Y lo que es peor, ¿sí? Si volvemos a esto de acá, ¿sí? El estar en este punto no es tan grave en cuanto al número de casos, ¿sí? Chile está en este número de casos. Lo grave de estar en este punto de acá sería que sin cuarentena tendríamos por delante 10 o 12 días de crecimiento exponencial que nos llevarían a 40.000 o 50.000 casos rápidamente, con la sobrecarga del sistema de salud, y para un sistema de salud tan frágil como el nuestro, probablemente a situaciones como las que se vivieron y se viven en varios de los países europeos. Esto es una forma de mirar los números que quería compartir con ustedes. No es habitual, pero nos parece que es bastante ilustrativa, ¿no? Lo que hay acá en el eje Y es lo que podríamos llamar el factor diario de multiplicación de casos acumulados. Es decir, es esto, ¿no? Tomamos el número de casos totales que hay al día N en un determinado país
y lo dividimos por el número de casos totales que había el día anterior. ¿Sí? Esos son los puntitos que ustedes ven acá. ¿Sí? Esos serían los datos. Y el área de cada puntito es proporcional al número de casos por millón de habitantes que hay en ese país. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, el caso de China, son estos puntitos amarillos que hay acá. ¿Sí? Los puntitos son chiquititos porque China divide por 1.600 millones, entonces realmente tendría que tener muchos millones de casos para que el tamaño de los puntos crezca. Y estas rectas que vemos acá es un ajuste, ¿sí?, a el número, a este factor multiplicativo hecho en función de los días desde que se declaró el primer caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que esta recta vaya bajando? Fíjense, cuando el número de casos totales del día n es igual al del día n-1, quiere decir que la pandemia no se está expandiendo. Es decir, cuando f es igual a 1, quiere decir que la pandemia se frenó. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en China, ¿no? Venía de un factor multiplicativo alto, bajando a medida que crece el número de casos, y llega a 1. De hecho, de los países es el único que llegó a 1. Es decir, prácticamente logró controlar la pandemia de manera completa. ¿Sí? La pendiente de esta recta de ajuste nos dice qué tan rápido llegó a ese valor. ¿Sí? Fíjense qué pasa con nuestro país. Es el país que tiene la pendiente más alta de todos los que estuvimos analizando. Es decir, posiblemente las medidas restrictivas y sobre todo la cuarentena adoptada de manera rápida hizo que el país vaya y se podría estar aproximando a 1 muy rápidamente. Por otro lado, el tamaño de nuestros puntitos sigue siendo chico, ¿sí? Lo cual quiere decir que estamos en una condición de una baja proporción de enfermos por millón de habitantes, y eso es importante. O sea, todavía nuestro sistema de salud está en condiciones de dar respuesta. Y en la medida en la que esto vaya bajando, la multiplicación de casos va a ser menor y estaremos más cerca de dominar esta pandemia. ¿Sí? En contraposición podemos ver, fíjense, acá están los casos de Italia y España, ¿sí? Las pendientes son un poco más bajas, pero sobre todo fíjense el tamaño de los puntos, ¿sí? O sea, lo que ha pasado acá es que en las etapas iniciales no se logró frenar la epidemia a un ritmo suficientemente alto, y una vez que los números empiezan a hacerse grandes, esencialmente este factor multiplicador lo que hace es multiplicar el área de este punto, o sea, la cantidad de casos por millón de habitantes, cada día un poco más. ¿Sí? Entonces, por eso es que vemos en estos países, fíjense el caso de España probablemente es peor en este momento, cómo aumenta mucho el tamaño de estos puntos, lo cual claramente se condice con la cantidad de personas fallecidas y de casos declarados que tienen estos países. ¿Qué vemos acá también? El caso de Estados Unidos, fíjense, está creciendo el número de puntos, pero lo que es peor, la pendiente con la que viene Estados Unidos es bastante baja. Es decir, Estados Unidos llegaría a 1 dentro de muchos días, para cuando estos puntos ya realmente serían realmente muy grandes. ¿Sí? O sea, Estados Unidos en este momento, si no hace algo, va a una situación que puede ser muy, muy dramática. ¿Sí? El caso de Brasil es parecido, fíjense, tiene una pendiente parecida a la de Estados Unidos, si bien todavía tiene un tamaño de puntos relativamente chicos. Y sobre eso podemos discutir mucho. Hay tal crisis política en Brasil que ni siquiera podemos estar seguros de que están reportando bien los casos, ¿no? Y después tenemos estos países que tienen un comportamiento que podríamos llamar raro. Y fíjense que justamente son los países que identificamos como estos que van aplicando medidas progresivas, ¿no? Canadá, Suecia y Japón. De ellos, probablemente Canadá es el que esté un poquito más preocupante. O sea, todavía tiene un factor de multiplicador relativamente alto y la pendiente no es lo suficientemente grande. Es decir, si Canadá no se endurece rápidamente, podría llegar a una situación muy complicada. Ahora, en el caso de Suecia y Japón, lo que vemos es cómo estos países, podríamos decir, van surfeando la enfermedad, ¿sí? Si bien el número de puntos va creciendo, el número de casos totales absoluto no es demasiado grande. En el caso de Japón,
nuevamente divide por 130 millones de habitantes, con lo cual los puntos son relativamente chicos. Es decir, probablemente estos países, al tener muy buenos sistemas de salud, lo que estén haciendo son estrategias de una combinación de estas estrategias progresivas y la estrategia esta de buscar una inmunidad social, ¿sí? O sea, dejando que un número de personas se contagie y que la probabilidad de que una persona contagiada encuentre a alguien para contagiar vaya bajando paulatinamente, ¿sí? Pero eso es lo que podemos suponer de ver este tipo de figuras. Y recuerden que, como les mencioné, hoy Japón se declaró en emergencia sanitaria, así que es probable que hayan decidido cambiar la pendiente de esta regla. Bien, entonces vamos a una discusión y a las conclusiones. Lo que hemos visto son distintos modelos de gestión que usan los distintos estados para esta enfermedad. Responden a distintas situaciones y también responden a distintas ideas de qué es lo que hay que hacer en estos casos, ¿sí? Lo que vemos es que es vital evitar la saturación del sistema de salud. Eso, en todos los casos, cuando ocurre, hay un salto muy importante en el número de muertes, y eso por todos los medios es algo que todos los países deberían estar tratando de evitar. Vimos también que la cuarentena es una estrategia que parece ser muy efectiva para controlar la pandemia, sobre todo en situaciones en las que se vuelve explosiva. En la Argentina, teniendo en cuenta las debilidades que señalamos hace un ratito, creemos que la cuarentena, junto con las medidas paliativas que ha ido tomando el gobierno, han dado buen resultado. Y empieza a circular, y todos creo que nos tenemos que hacer, la pregunta de cómo haríamos una salida planificada de la pandemia. Y esto de la cuarentena, perdón. Y esto es fundamental, ¿sí? Es fundamental, y miren, se los voy a ilustrar con los últimos dos grafiquitos que les voy a mostrar. Estos tienen escalas logarítmicas, es el caso de Corea del Sur y el caso de Singapur. Fíjense lo que ocurrió. En Corea del Sur el número de casos fue creciendo, ¿sí? Después se llegó a una especie de situación de control. Acuérdense que Corea del Sur fue uno de estos países donde se aplicaron test masivos, seguimiento de contactos, aplicaciones. Corea del Sur es uno de los países que produce bioinsumos de manera industrial, es decir, hizo sus propios kits de testeo muy rápidamente, los aplicó de una manera muy inteligente y daba la impresión de que tenían la pandemia controlada. Todo este salto que ven acá prácticamente se puede atribuir a un evento. Se hizo una misa en una iglesia evangélica en una ciudad de Corea para agradecer por el control de la enfermedad, y se identificó una persona, que es el famoso paciente 36, que aparentemente contagió a más de 1000 personas en ese evento. Es decir, todo este salto prácticamente se puede atribuir a el contagio producido en ese evento religioso, ¿sí? Y esto para nosotros debería ser un motivo de alarma y un motivo de tener mucho cuidado, o de considerar tener mucho cuidado sobre cómo salimos de la cuarentena, ¿sí? Vemos que un evento aislado puede provocar realmente un crecimiento muy, muy importante en el número de casos, incluso en países que están muy bien preparados para atacar la pandemia. Caso similar vemos en Singapur, ¿sí? Fíjense que venía con un crecimiento exponencial, como esto es logarítmico, esa es la parte acá en recta, cerca de los 100 casos logró controlar. Singapur va haciendo un muy buen control y gestión de la enfermedad, pero actualmente volvió a la etapa exponencial. Es decir, en este punto, donde posiblemente pensaron que ya tenían la pandemia bastante controlada y relajaron algunas medidas de control social, nuevamente entraron en la fase exponencial. De todas formas, el número de casos totales en Singapur todavía es muy bajo, y es más, el número de muertes en Singapur es extremadamente bajo, creo que son 6 al día de hoy, ¿sí? Pero nuevamente, esto nos habla de la importancia de planificar muy bien cómo vamos a salir de la cuarentena. Nuestro país tiene que considerar todos sus puntos débiles. Nosotros no tenemos el sistema de salud que tienen algunos de estos países que estuvimos viendo,
Con lo cual, el momento y la estrategia de salida de la cuarentena va a ser crítico, ¿sí? Y tenemos que usar este tiempo que tenemos en este momento para sumar todas las herramientas de ataque de la enfermedad que nos sea posible. Así que bueno, esto era lo que les quería presentar. Eh, Tal como es habitual en los coloquios, les agradezco mucho la atención y quedo abierto a preguntas. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica de las preguntas? No tengo la más mínima idea, va a ser toda una experiencia, pero lo que se me ocurre es que vayan levantando la manito y a medida que yo vea unas manitos levantadas voy a tratar de ir dándole la palabra. ¿Les parece? Contá cómo se levanta la mano. Vamos a ver. Bien, a ver, a ver un momentito. Tengo una mano levantada acá de Ingo Alecote, le voy a habilitar su micrófono. Ingo, ¿me estás escuchando? Sí, hola, te escucho. Gracias Hola por la Ingo, ¿cómo charla. estás? Hola, ¿cómo están todos? Sí, Beto, vos graficás una exponencial que parte de los primeros días hasta el 26 de marzo, más o menos. Sí, Importante tener en cuenta que en esa exponencial la mayoría de los casos son casos importados, no es una dinámica de evolución interna de la pandemia, sino de la cantidad de gente que vino de afuera, esencialmente. Eso de alguna manera te trae como información cuánta gente arribó al país con una dinámica que viene importada. ¿Qué pasa si vos haces el mismo gráfico con los datos locales? sí. A ver, dame un segundito, que hay otros micrófonos abiertos, los voy a cerrar. ¿Tenés que saber todo? Bien, a ver, la respuesta que te puedo dar es la siguiente. Salvo en China, en todos los países la pandemia empieza con casos importados, ¿sí? Es medio de perogrullo, pero vale la pena decirlo porque a veces uno lo pierde de vista, ¿sí? Con lo cual, el crecimiento exponencial que vemos en casi todos los países corresponde inicialmente a una dinámica de casos importados, ¿sí? ¿Cómo se mueven esos casos importados dentro del país? Es decir, lo que ya podríamos llamar la dinámica poblacional, efectivamente depende mucho del país, depende mucho de la población de la que estamos hablando. Nosotros tenemos un ejemplo en nuestro país, que son los casos que hay en el Chaco, ¿sí? Donde un par de personas esencialmente contagiaron un pueblo entero, ¿sí? Y sí, efectivamente eso se ve reflejado acá en esta curva. Ahora, el paso de casos importados a casos, podríamos llamar, nacionales, es progresivo, ¿no? O sea, uno primero ve y la dinámica de casos importados, después uno ve gente que estuvo en contacto con los casos importados, y finalmente gente que no estuvo en contacto directo con los casos importados, pero obviamente estuvo en contacto con algún tipo de cadena que lleva a esos primeros casos, ¿no? Digamos, ese cambio de podríamos decir, de un comportamiento a otro, no ocurre de la noche a la mañana. De hecho, todavía hay casos que en el análisis se adjudican a los casos importados, más o menos el 25% todavía, ¿sí? Pero efectivamente, a medida que transcurran los días, y dado que están cerradas las fronteras y están suspendidos muchos de los vuelos desde el exterior, salvo los vuelos de repatriación, vamos a ir viendo progresivamente la dinámica local de los casos. Ahora, que podamos fitear los casos con una recta y que ese fiteo sea bueno, eso no responde a una dinámica de casos locales, ¿sí? Lo que vemos en todos los países es que cuando la dinámica de casos locales es la de la enfermedad sin medidas de mitigación, digamos, toma otra exponencial, puede ser una exponencial que tenga, digamos, un tau diferente a la exponencial inicial, pero sigue siendo exponencial. Perdón, no sé si Sí, respondí listo, gracias, Beto. de nada. A ver, vamos a mirar quién más tiene mano levantada. Acá José Quinteros. Ahí te habilité el micrófono, José. Hola, ¿se escuchan? Sí, Gracias, Alberto. Quería consultar. Vos mostraste ahí dos gráficos en donde
tenés casos de países que levantaron la cuarentena con efectos no deseados, o sea, la vuelta al comportamiento exponencial. Quería consultar Sí. si hay algún caso de algún país que haya levantado la cuarentena y la haya podido controlar bien, como para tomarlo de referencia pensando en un levantamiento local de la cuarentena. Bien, lo que te puedo responder es, el único ejemplo que tenemos de eso es China, ¿sí? A ver, vamos a buscar, estaba por acá, a ver, ¿qué es este caso de acá? ¿Sí? China empezó con el comportamiento exponencial, después entró en una fase, en una fase de estado estacionario, podríamos llamar, cuando aplica la cuarentena, y rápidamente llega a este estado estacionario, en el cual permanece hasta el día de hoy, ¿sí? La cuarentena, la semana pasada se levantó en la ciudad de Wuhan durante algunos días, luego se volvió a instalar y finalmente se volvió a levantar recientemente, ¿sí? Así que por ahora es el único ejemplo que tenemos de esa situación, ¿sí? Siguen, sí, por supuesto acá me apunta, pero efectivamente, siguen con muchas de las medidas de protección física, sobre todo, en pie. Gracias. De nada. Sí, a ver, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Eduardo Bringa. Ahí te habilité el micrófono, Eduardo. ¿Cómo estás, Alberto? Súper interesante la charla. Te quería consultar si podés comentar algo sobre este tema de cuarentenas etarias, ¿no? De poner solo en cuarentena a la gente más grande, por ejemplo. Bueno, mira, la verdad es que sobre eso no te puedo comentar mucho porque, digamos, hay algunos ejemplos de países que han declarado ese tipo de necesidad. Lamentablemente el peor ejemplo te puedo dar y es el de Brasil. El presidente de Brasil propuso esta estrategia, pero se la vetó el Poder Judicial, además del Poder Militar. Con lo cual no recuerdo, la verdad, en este momento otro ejemplo de un país que haya puesto una cuarentena selectiva sobre una franja etaria. Sí, lo que está, por ejemplo, Las clases en de los chicos. claro, lo que hay en muchos casos son la suspensión de clases, que sería una especie de cuarentena sobre la gente más joven, ¿no? Que, bueno, se señalan como lo que son posiblemente los grandes transmisores de la enfermedad, o sea, la gente que tiene más movilidad y que tiene más posibilidades, digamos, de llevar el virus de aquí para allá. ¿Mm? Pero, pero no recuerdo en este momento ejemplos de casos de cuarentena específica para gente mayor. Gracias. Lo tengo acá, Lucas Grigolato. Ahí te habilité el micrófono. Lucas. En realidad soy Prieto, pero bueno, lo Hola, estamos mirando. ¿qué tal? La pregunta es, los casos, cuando los comparás con Estados Unidos y con China, también con España, hay alrededor de 12.000, 13.000 en esos países, y en China, que es donde, muertes, y en China, que es donde pasó todo, solo hay 3.000. Lo mismo pasa con los contagiados, ¿no? O sea, sí, correcto. ¿a qué se debe esta diferencia tan grande? Bueno, digamos, acá, si viste la primera parte de la charla, sabés cuáles son todas nuestras dudas sobre la dimensión real de estos números, pero, digamos, si elegimos creer en estos números, y en principio, digamos, no tengo por qué no hacerlo, así como creo en el de un montón de otros países, yo lo atribuiría a la rápida y contundente respuesta que tuvo este país. Ahora, estamos hablando de uno de los pocos países del mundo que tiene, digamos, la capacidad económica, industrial, biofarmacéutica como para hacer lo que se hizo allá, ¿no? De hecho, por ejemplo, ten en cuenta que
China es el gran proveedor de filtros N95 de todo el mundo. Los países están peleando por los embarques de filtros y de barbijos que vienen de China, ¿no? Con lo cual eso los pone en una situación muy favorable para atacar la enfermedad de la manera que lo hicieron. A lo que voy es, nosotros podríamos tratar de hacer algo parecido a lo que hizo China y nos vamos a quedar cortos. O sea, no tenemos la posibilidad de construir un hospital en 9 días, ni de fabricar 10.000 respiradores en una semana, ni siquiera de decir a la fábrica que hace filtros N95, duplicar tu producción, porque no tenemos fábrica que haga filtros N95. ¿Sí? Con lo cual, eso le da credibilidad a estos números, en el sentido que la respuesta realmente fue tan contundente que probablemente hayan sido muy exitosos en parar el desarrollo de la enfermedad. Ok, gracias, Beto. ¿De nada? Sí. Eduardo Bringa, no sé si tenés la mano levantada todavía o te quedó levantada. Por los dos te habilito el micrófono. Gracias, Alberto. Sí, en realidad te quería consultar por el tema de cuarentenas intermitentes que se han aplicado quizás para otras pandemias, y también se comentaba de que desde mi punto de vista la cuarentena, por ejemplo, con el tema del cierre de fronteras, fue bastante deficiente por el tema no solamente de los vuelos que repatriaron cerca de 15.000 personas, sino de que, por ejemplo, el paso acá a Chile por Mendoza sigue abierto. Siguen entrando del orden de 500 personas por día. Entonces, es una frontera que todavía es muy porosa. Si pudieras comentar Sí, sobre Eduardo. eso, te agradezco. Sí, efectivamente eso es así. De hecho, acá en Bariloche tenemos nuestros vecinos de Villa Langostura, están que arden porque todas las noches pasan los camiones de Chile que van hacia el sur de Chile. Vos sabés que el sur de Chile está incomunicado por tierra, desde esencialmente de Puerto Montt hacia el sur. Y bueno, es casi una cuestión humanitaria dejar transitar esos camiones para que la gente del sur de Chile tenga los insumos necesarios. Pero efectivamente eso genera, lo que vos decís, un poro por el cual se puede filtrar la enfermedad. Tenemos acá en la ciudad de Osorno y en la ciudad de Puerto Montt, son focos de circulación de la enfermedad. Y sí, efectivamente, el problema es ¿no? Nosotros, y acá hablo como físico, ¿no? Si bien en el grupo, como te decía, hay gente que viene de muchas disciplinas distintas, pero nosotros, digamos, como físicos, a veces nos cuesta mucho entender esto de, o sea, cuando yo digo fronteras cerradas, es frontera cerrada, digamos, ¿no? Y no entra ni sale nada. Pero eso no siempre es algo que se puede hacer de manera tajante, ¿no? Digamos, en qué grado se puedan mantener las fronteras abiertas o cerradas, y sí, es un problema que es muy difícil de entrar en este tipo de consideración. Y Sí, lo de después cuarentena tengo... intermitente, no sé si... Y lo de cuarentena intermitente, mirá, hay un artículo que se vio publicado en varios medios, que lo deben haber visto, uno que se llamaba El martillo y la danza. Es una persona que hizo un análisis, ¿no?, de usar medidas muy restrictivas para esencialmente, digamos, matar el periodo exponencial de la enfermedad, o de avance de la enfermedad, y luego ir jugando con esto, ¿no?, una cuarentena intermitente para ir gestionando el número de casos. Parece razonable, en la medida que uno lo pueda hacer y uno pueda ir como graduando la medida en la cual los casos van llegando al sistema de salud, y bueno, puede ser una respuesta. Pero ahí habría que hablar con un sanitarista para que te dé una respuesta mejor, ¿no? Acá veo que Celeste Rato me pide la palabra, como es parte del grupo, quizás tenga ella también una respuesta para darte. Dame un segundito que le voy a habilitar el micrófono. Sí, Celeste. Hola Beto, sí, quería agregar justo la respuesta esta que estabas dando, que sí, digamos, cuando nosotros trabajamos en ciencias sociales y más cuando estamos trabajando también en base a comportamientos humanos,
las respuestas no son, digamos, 2 más 2 es 4, ¿no? No son respuestas por ahí, son respuestas distintas a las que uno obtendría con otro tipo de datos. Está bueno también tener en cuenta, como muy bien vos explicabas, es que, digamos, los comportamientos humanos cambian, y esto, digamos, en esta situación de epidemiológicamente hablando, digamos, que la gente, por ejemplo, hoy esté más relajada y empiece a salir más de la casa, puede hacer enseguida que te cambien estos datos. Entonces, básicamente nosotros trabajamos con escenarios posibles, pero esos escenarios tienen niveles de probabilidad, digamos, no hay algo exacto. Por eso se está en una situación difícil en este momento, y me parece que es importante remarcar el resultado de la cuarentena, que fue súper efectivo, que es muy difícil de seguir sosteniendo, y hay que empezar a pensar cómo se liberaliza y se flexibiliza, pero sin tener, digamos, sin saber exactamente, sin tener certeza absoluta de qué es lo que puede pasar, y también teniendo en cuenta de que los datos nos pueden decir de un momento al otro cambiar, y que en este recorrido que se viene llevando adelante hay políticas que en algún momento se veían como muy buenas, que después empezaron a verse que no eran tan buenas, ¿no? O por ejemplo, esta discusión sobre la cantidad de testeos que se hace, también en algún punto en el escenario de nuestro país, donde estamos en cuarentena, parece ser que la cantidad de testeos no va a cambiar, digamos, ni nos está dando muchos más casos positivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los datos son distintos, y hay que también analizarlos con cierta flexibilidad en el término de ciertas probabilidades. Gracias, Celeste. Beto, ¿me da la palabra porque no tengo la manito? Sí, ya de hecho la tomaste. Pero no, si hay otra persona antes, no hay problema. Mira, estás vos, después está Pablo Jiménez, y creo que vamos a parar ahí con las preguntas para que esto tenga una duración razonable dentro de lo que es un seminario, y, Bueno. y en todo caso haremos Bueno, idas y vueltas por mensajes y esas cosas. Adelante, Luciana. Sí, lo mío es rápido. Bueno. No, yo estoy sumamente preocupada por dos motivos. Uno es el tema del, digamos, del tiempo que tiene esta enfermedad para manifestarse. O sea, como bien dijiste vos, lo que pasó en Corea, por ejemplo, es un ejemplo bueno de cómo un solo evento ha desencadenado otra vez que la curva dispare en forma exponencial, ¿sí? Después de que había habido un muy buen control. Entonces, digamos, viendo lo que pasó en la semana pasada con respecto a la cola de los bancos, etcétera, etcétera, o sea que fueron casos de hacinamiento, concretamente, y además a sabienda de que la población argentina tiene un 30% de pobres que viven hacinados, yo creo que todavía no estamos para nada en condiciones de hablar de salida de la cuarentena. O sea, yo entiendo el argumento económico, por supuesto, es súper importante, pero también pienso que, digamos, si la curva disparara en algún momento, también habría un perjuicio económico muy grande. Entonces las dos cosas no están separadas, no es que de un lado está la salud y del otro está la economía. O sea, hay que hacer un buen balance entre las cosas, y creo que no estamos todavía en el momento como para decir que zafamos de la exponencial. Lo lamento decirlo, pero yo creo esto. Bueno, gracias, Luciana, gracias por el comentario. Habrás visto que en la charla, si bien dijimos que es necesario pensar muy bien cómo uno sale de la cuarentena, no dijimos de qué manera habría que hacerlo. Eso porque entendemos que posiblemente haya que escuchar a las personas que trabajan en las cuestiones sanitarias, en las cuestiones políticas. No hay realmente, vos conocés, yo tengo una opinión al respecto y la conocés, pero no hay algo, me parece, que nosotros podamos decir que sea, no sé, algo defendible con algún grado de verdad, si no se toman en cuenta un montón de factores que, bueno, esperamos que el gobierno nacional tome en cuenta realmente ante acción de este tipo. Bueno, y le doy la palabra a Pablo Jiménez, es la última pregunta.
Pablo, Buenas, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, primero que nada me gustaría saber si después vamos a tener acceso a la grabación del meeting y por dónde tendríamos acceso. Sí, va a haber acceso, se está grabando y esto se va a subir, de esto se va a ocupar la gente de difusión del Instituto Balseiro. No sé si van a Perfecto. subirlo a YouTube o algo por el estilo. Buenísimo. Y la segunda pregunta, respecto a que hoy en día hay un desafío por el lado de saber qué estrategias vamos a utilizar para salir de la cuarentena. Hoy en día, ¿tenemos herramientas estadísticas, matemáticas y computacionales para poder evaluar distintas estrategias para salir de la cuarentena o tenemos limitaciones en ese aspecto? La respuesta a esa es fácil, no lo sé. Genial. La verdad, sí, tendrías que hablar con alguien que se dedique a esto, a modelos epidemiológicos, realmente no lo sé, así que no puedo decirte nada concreto al respecto. Ok, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Javier Davidowski, te dejo la chapa. Gracias, Alberto. Quería saber si paralelamente a esto han hecho un análisis regional en la Argentina que distinga distintos manejos que puede haber, lo que es, por ejemplo, distinguir Gran Buenos Aires, zona metropolitana, de otras provincias, y que a lo mejor permitiría un aflojamiento de la cuarentena por regiones. Bueno, mira, efectivamente empezamos esta última semana, porque el problema que teníamos también es que tenemos pocos casos, lo cual no es nada malo, digamos, no es nada malo, pero es la realidad. Tenemos pocos casos en algunas provincias, viste, todavía, por ejemplo, qué sé yo, en Río Negro creo que hay 11 casos, ¿no? Y 11 casos no es estadística. Entonces sí, efectivamente las áreas donde hay más casos son la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la zona de Rosario y Tierra del Fuego, y Chaco, ¿no? Donde hay un foco. Y ya te digo, la semana pasada empezamos con eso, pero todavía no podría decirte que se vean, digamos, cosas así que uno pueda analizar como esto que hemos ido mostrando en esta charla, ¿no? Pero efectivamente, cualquier estrategia que se decida encarar va a tener que tener en cuenta dinámicas poblacionales, costumbres locales, necesidad de recursos, en fin, un montón de cosas. Digamos, nos enfrentamos a un problema bien, bien complicado. Gracias. Bueno, les agradezco. Miren, yo voy a dejar de compartir la pantalla, así todos nos podemos ver. Hola, antes de que así termine, te quería agradecer, Beto, por haber aceptado haber hecho este primer coloquio virtual en estas condiciones, y también a la audiencia que se llenó enseguida, casi llegamos a las 100 personas, que era el máximo. Y para los que preguntaron, quería decirles que vamos a tratar de subir lo antes posible la grabación al canal de YouTube de Coloquios de Vida. Buenísimo. Así que bueno, muchas gracias y hasta luego. Ahí.